A principios del siglo XX se empezó a correr el núcleo hegemónico económico y cultural mundial desde Inglaterra hasta Estados Unidos. Esto implicaría importantísimos cambios e influencias en el mundo como la industria del cine, televisión, música, radio, escultura, pintura, escritura, que abrazados por el gran poderío económico de la industrialización yanqui, se convertirían en íconos que quizás sin saberlo iban a establecer las bases de lo que íbamos a hacer con nuestras vidas. Un actor famoso se clavaba una pizza en dominó. Todos los paparulos iban a disfrutar de los placeres de 8 piezas de salsa y queso, y estos a su vez ponían sucursales hasta en la cocina de tu vieja. Un músico se ponía un jean de Levi's. Todos los mamertos se clavaban hasta enteritos con el bolsillo chiquito que no tenían ni idea que era para poner el reloj de bolsillo. Un crítico yankee decía que Citizen Kane era la mejor película de la historia. Todos los boludos a mirarla mientras asentían con la cabeza, aun cuando no les gustaba el cine en blanco y negro y no entendieron la película y siguen pensando que es mejor Avengers. Cats ganaba un par de premios Tony como mejor musical. Todas las salas de teatro inundadas de musicales edulcorados imposibles de tragar, alejados de la realidad, sin sentido, pretendiendo reemplazar a la ópera con canciones de Madonna de fondo como si se les diera el bagaje para competir con una de las expresiones artísticas más influyentes de la humanidad, armados de brillantina y expresiones forzadas. Pero acá el primer punto importante de la influencia yanqui. Se ponía de moda el jazz. Todos queríamos morir de sobredosis en un tugurio subterráneo abrazando un inodoro con una mano y sosteniendo el saxo alto con la otra. Se ponía de moda el rock and roll. Todos queríamos una novia que use polleras largas con colitas, que tome malteadas y que sepa bailar arriba de mesas de cafetería sin caerse. Se ponía de moda Bob Dylan. Todos queríamos vivir desnudos en una plaza protestando contra el establishment. Se ponía de moda el metal. Todos queríamos salir a quemar iglesias con un tatuaje de Satanás en un brazo. Se ponía de moda el hair metal, todos a estereotipar a las mujeres como si solo fueran un conjunto de culos y tetas y spray para el pelo. Se ponía de moda el grunge, todos nos deprimíamos. Pero la cultura yanqui también trajo un montón de cosas malas. La sintetización extrema de la industria del alimento que traía aparejado desnutrición y obesidad, la fomentación de la meritocracia que nos empujaba a niveles de desigualdad peligrosos, sobre todo para los países menos desarrollados, oprimidos y hambrientos, la discriminación racial y cultural, la desacreditación y creación de grupos de derecha extrema cual la Inquisición victoriana, los fanáticos extremos, los líderes de culto, los asesinos seriales, los asesinos en masa. Un aparato propagandista con proporciones bíblicas que alimentarían la paranoia, llevando al desequilibrio mental de personas peligrosamente poderosas capaces de iniciar guerras por caprichos que terminarían por hacernos dudar de su insanidad, acercándose cada vez más a la tiranía que perseguían. La persecución de ideales contrarios a los yanquis bajo la acusación de ser el mal, que empezaba bien por la casa de Hitler, pero al quedar acéfalo de un villano, lo encontrarían de forma cada vez más rebuscada, sometiéndonos a guerras frías que demonizaban ridiculeces, provocando dictaduras sangrientas en todo el mundo, buscando comunistas, terroristas, insurgentes y el némesis de turno. La tergiversación de palabras como libertad, llevándolas a un nivel de ultrajo tal como para justificar acciones bélicas de invasión a países a la otra parte del mundo para defender lo más lejos posible de casa esos nocivos estándares yanquis que contaminaban el mundo. Y pequeña reflexión acá, ¿cómo defendés tu libertad de Nueva York matando a un aldeano en Vietnam o bombardeando un búnker en Irak? ¿Cómo atenta contra tu libertad una persona que vive en una montaña en África que tiene que ir caminando 13 kilómetros para aprender a leer? Lo que nos lleva a la segunda enmienda de la Constitución Nacional Estadounidense, que protege el derecho inalienable de portar armas a todos los ciudadanos estadounidenses, alojándose en la defensa propia. ¿Defenderse de qué? Dirán. Si son el país que impone condiciones desde hace más de un siglo. Defenderse de ellos mismos, de los monstruos que ellos mismos crearon, de su propia estupidez, de su propia embriaguez de poder, de soberbia, de su torpeza. Y hasta ahora hice una larguísima introducción para contarte esta historia de rock, pero creo que era absolutamente necesario porque el asesinato de Dimebag Darrell es una triste consecuencia de todo lo anteriormente expresado. Año 2003, después de largas idas y venidas, se separa definitivamente Pantera, una de las bandas más influyentes del metal de los 90, y nace Damageplan, la nueva banda del guitarrista y baterista de Pantera, y sacan un disco que saldrían a presentar por bares y pubs de Estados Unidos.
Nathan Gale, un ex marín dado de baja por esquizofrenia, fanático de Pantera, asistiría un día a uno de esos conciertos en un pub para vestir al mundo de la música de luto. ¿Pero quién era este pelotudo? Que él tuvo una infancia promedio yankee, cuando se graduó de la escuela no sabía qué chota hacer de su vida, pero su mente inundada de estas influencias estadounidenses promedio lo llevan a querer hacer el servicio militar voluntario y se alista en la Marina. Si bien Gale tenía antecedentes de comportamientos obsesivos y extremistas, todo fue a peor cuando le dan de baja de la Marina por motivos que en su momento fueron ocultados bajo las reglas de la privacidad de la Marina, pero que básicamente fueron por una personalidad esquizoide. El Departamento de Asuntos de Veteranos le aseguró un empleo basado en sus conocimientos en la construcción que le duró poco. El muchacho era fan de Pantera y tenía incluso una banda de metal con sus amigos donde dio los primeros indicios de que su enfermedad era peligrosa. En retrospectiva es fácil reconocer aspectos que podrían llevar a situaciones peligrosas, pero claro, con el diario del lunes, Nathan tenía problemas de drogas serios, al punto en que llevaron a su madre, con quien vivía, que lo intimara a hacer un programa de rehabilitación, ya que su adicción era imposible de soportar en una convivencia, al punto que lo echó a la mierda de la casa, pero cuando se rehabilitó, para festejar, la madre le regaló una Beretta 92 FS. Sí, una linda la madre. Para festejar la rehabilitación te regala una pistola, nunca una Play, ¿no? Los amigos del muchacho para 2004 se empezaron a alejar de él porque se sentían incómodos con ciertas actitudes tales como hablar consigo mismo, con un perro imaginario como si fuera el hijo de Sam, y porque traía letras para canciones para la banda que eran sospechosamente iguales a las de Pantera. Cuando sus amigos le decían que las letras eran iguales a las de Pantera, él respondía que los músicos le habían robado las letras y que querían robarle la identidad. 5 de abril de 2004, Nathan Gale, en un concierto de Damageplan, corre hacia el escenario y es interceptado por la seguridad antes de llegar a los músicos, provocando daños a los equipos. Cincinnati, Ohio. La banda se niega a presentar cargos contra él para evitar tener que volver a Cincinnati para las audiencias. Hasta acá a nadie le pareció llamativo nada de lo que estaba pasando y simplemente decidieron alejarse del muchacho, que solo parecía tener un par de tornillos flojos. 8 de diciembre de 2004. Damageplan vuelve a Ohio y Nathan Gale va al concierto. Después de que varios testigos lo vieran merodeando el pub donde estaba tocando, durante los conciertos de la banda de soporte, la seguridad en la puerta, que sospechaba que no tenía entrada, le preguntaron si iba a ingresar, a lo que él respondió que no quería ver bandas locales de mierda. Cuando se inicia el concierto de Damageplan, entró por una puerta lateral después de saltar una cerca de casi 2 metros e ingresó por un costado del escenario. Durante la primera canción, se acercó a Darrell y le pegó 4 tiros, matándolo casi de inmediato. Después de eso, le disparó al jefe de la gira, al jefe de seguridad y a un fanático que se subió al escenario a asistir a Darrell. Mientras recargaba su pistola, se le avecinó una empleada del local que recibió otros 4 disparos y el asistente del baterista, quien se le abalanzó a continuación, fue tomado de rehén. Al principio la gente pensaba que era parte del acto. ¿Qué mierda les pasa a los yankees? Pero cuando ya llevaba su segundo asesinato, estaban llamando a la policía. Cuando Gale tenía de rehén al asistente del baterista, un policía de un certero disparo a la cabeza mata a Gale para darle fin al terror. Y así es como, en un oscuro episodio de la estupidez, uno de los más grandes íconos de la guitarra y del rock en general se nos fue arrebatado. Y digo arrebatado porque esa misma cultura hegemónica en la que nos vemos sumergidos día a día y que nos envuelve en su suave manto de comodidad, al mismo tiempo nos alimenta y cobija y nos quita lo que nos dio para recordarnos que no somos dueños de lo que nos da placer. Triste y esquizofrénico, Gale no fue el único ingrediente de esta tragedia. Muchos podrían atribuir los fatídicos hechos a su situación mental disminuida, pero lo cierto es que no vivimos aislados del mundo que nos rodea. Y no siempre es necesario estar esquizofrénico para matar a un artista amado por el mundo, como el día que Mark Chapman decidió matar a Lennon porque quería pasar a la historia, pero esa es otra historia de rock.